Buenas tardes. Hoy presento mi trabajo, mi tema, los trastornos psiquiátricos de relevancia en el proceso penal. Este lo hago dentro de la maestría de Derecho Penal, mención Derecho Procesal, el paralelo A, eh, eh, quien habla, maestrante Vladimir Sigüe Betancur Granillo, en la materia es los trastornos psiquiátricos en el ámbito penal, y mi maestro, tutor, los dirigentes, el psicólogo Marco Antonio Salgado Carpio. Bien, eh, respecto a mi tema, los trastornos psiquiátricos de relevancia en derecho procesal, voy a hablar lo siguiente. Como una pequeña introducción, los trastornos psiquiátricos son un tipo de enfermedades que tienen gran relevancia en el ámbito legal y adquieren importancia ya que ese tipo de un individuo. Particularmente hablando en el derecho penal, sí es muy importante determinar si es que el procesado o denunciado poseería, tendría alguna afectación de esta naturaleza que le lleven a determinar su responsabilidad o su participación en un hecho delictivo para poder tratarlo en igualdad de condiciones dentro del marco jurídico de la ley. Debemos comprender que la conducta humana es el conjunto de acciones y reacciones que pueden observar que realizan las personas como respuesta a estímulos, es decir, la máxima expresión de la personalidad. En efecto, podemos tener como conducta una imagen seria, una expresión seria, una expresión de sonrisa, una expresión de miedo, cuando se decir yo de mirada perdida, o de una afección de salud severa, a veces no tanto, a veces muy severa. Es necesario comprender el tema de los trastornos psiquiátricos. Diferenciar los trastornos psiquiátricos psicológicos es muy importante, pero sin embargo, en derecho penal nos corresponde tratar los trastornos psiquiátricos. Y particularmente podemos entender que los trastornos psiquiátricos son las afecciones que perturban el pensamiento, los sentimientos, el estado de ánimo y el comportamiento de una persona. Diría yo que es un componente se nota en el comportamiento de una persona ya dentro del tipo penal o dentro de ya del derecho penal, el cual va a marcar en forma muy clara la participación de una persona, sea como víctima e incluso como procesado o denunciado. Esas condiciones pueden variar en gravedad y duración, desde problemas temporales hasta enfermedades crónicas que impactan significativamente en la vida diaria. Es verdad, podemos tener afecciones de pequeña tiempo y unas muy graves o que van degenerando con el tiempo que pueden notar y ver, hacer notar qué tipo de afección podría tener y la conducencia respecto a un tipo penal o una responsabilidad penal. Ejemplo, el Alzheimer. Ejemplo, afectaciones psicológicas psicológicas pueden llevar a no tener conciencia de los actos que podemos cometer. Los trastornos psiquiátricos y su relevancia jurídica. Los trastornos psiquiátricos afectan la capacidad de comprender la licitud de los actos realizados por un individuo, por lo tanto es muy importante enfatizar cuáles son estos trastornos psiquiátricos. Es decir, cuando las personas que cometen actos o hechos no tienen la conciencia del acto o hecho que están haciendo. Por ejemplo, no entender el hecho de quitar la vida de otra persona o entenderlo de una forma distinta. Los trastornos psiquiátricos que podemos decir que son la psicosis, la demencia, la esquizofrenia, el trastorno delirante, la enfermedad de Alzheimer, la depresión mayor, el trastorno bipolar, el trastorno de ansiedad, el trastorno de estrés postraumático, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de ansiedad social, fobias, trastorno psiquiátrico relacionados con el consumo de sustancias adictivas. Este tipo de trastornos, al estudiarlos, el profesional nos va a dar a conocer qué tipo de afección serían y la relevancia de esto en cuanto a la conducta que estemos investigando o que estemos tratando en juzgamiento.
Estas afectan la comprensión y la y la ilicitud de sus actos, perdón, alteran la capacidad de la decisión libre y consciente, que es clave para determinar la inimputabilidad. Si es que una persona con estas afecciones graves que no entiende de los actos que está cometiendo son conductas penales, antijurídicas, tipificadas como delito, y aún así las comete, estando en esta enfermedad o en esta forma, es muy importante determinarlos, pues sus actuaciones podrían incurrir en una inimputabilidad referente a la responsabilidad del cometimiento. No hay dolo, no hay culpa, no hay punición. La inimputabilidad en el Código Orgánico Integral Penal, nuestra normativa penal, en su artículo 35, nos dice, o nos da a conocer las causas de inimputabilidad. Y dice, no existe responsabilidad penal en los casos de error, de prohibición invencible y trastorno mental debidamente comprobado. Es algo muy importante porque el abogado y las autoridades, el fiscal y los jueces deben tomar en cuenta que si es que el procesado está argumentando que tiene un trastorno mental, pues debe justificar debidamente que lo posee. No se lo debe alegar, se lo debe comprobar, probar y comprobar, para que sea incluso beneficiario, diría yo, de esta causa de inimputabilidad. El artículo 36 nos dice, el trastorno mental, la persona que al momento de cometer la infracción no tiene capacidad de comprender la ilicitud de su conducta o de detenerse de conformidad con esta comprensión en razón al padecimiento de un trastorno mental, no será penalmente responsable en los casos la o el juzgador dictará una medida de seguridad. Efectivamente, nuestra normativa penal entiende que no existe la conciencia, no existe la intención de de incurrir en una conducta penal, por tanto, actuaría sin culpa y sin dolo en la materia penal. Y por tanto, el juez está obligado más bien a proteger y dicta una medida de seguridad. Estas afecciones pueden ser en diversos tipos penales atenuantes o también agravantes. ¿Sí? Una atenuante sería la persona que al momento de cometer la infracción se encuentra disminuida en su capacidad de comprender la ilicitud de su conducta o de tenerse de comprender. A esta comprensión tendrá la responsabilidad penal atenuada en un tercio de la pena mínima prevista en el tipo penal. Ya, entonces la norma es muy clara con respecto a cuando es un atenuante por una circunstancia temporal. Un agravante en los casos de trastornos mentales derivados de sustancias, del uso de circunstancias por el consumo de alcohol o sustancias estupefacientes psicotrópicas preparados que contengan, si estas son consumidas por la persona con la finalidad de poder cometer de manera premeditada una infracción, será considerada como un agravante en delitos muy graves contra la vida de las personas por un delito de asesinato, cuando la persona, el autor material del delito, para cometer el delito o hiciera uso de drogas que sean catalogadas como prohibidas, ese es un agravante para la sanción al momento de que el Tribunal Penal vaya a revisar la material de infracción y la responsabilidad penal del procesado. Las medidas de seguridad, ¿cuáles son las medidas de seguridad? Nuestra normativa, el artículo 76, y ya ha manifestado que el internamiento será el internamiento en el hospital psiquiátrico basado en los informes especializados psiquiátricos, psicólogos y social que acredite su necesidad y duración. Es decir, el equipo técnico hará una valoración completa sobre el entorno social y médico, psicológico y social para que pueda determinarse con una medida de seguridad en favor de la persona que está atravesando esto. Con un objetivo que es muy claro, la rehabilitación y la reinserción, perdón. Conclusiones, los trastornos psiquiátricos se constituyen un factor clave al momento de la determinación de la responsabilidad penal. El análisis sobre el trastorno mental que padezca un individuo permitirá valorar su culpabilidad y si su condición mental será eximente de culpa o si sus circunstancias
se consideran como atenuante o agravante. También la coordinación entre salud y justicia es clave para evitar una criminalización de las enfermedades mentales y asegurar que la justicia en estos casos sea rehabilitadora. Específicamente, muy claro, cuando una persona con claras afecciones mentales en cuanto a su lucidez, que no le permiten entender la ilicitud de sus actos, se ven afrontados a un proceso penal, pues es necesario que el sistema judicial y el sistema médico estén hablando el mismo idioma para entender la punición y el tema de salud, para fin de lograr una justicia real, una justicia efectiva y sancionar los hechos penales que efectivamente cumplen con el tipo penal y los verbos rectores que determina cada tipo penal y sobre todo si es que hubo el dolo y la culpa y la intención de causarlo estando lúcido al 100%. Y cuando no, es la articulación que debe existir entre salud y justicia para poder determinar este particular. Este es el desarrollo de mi tema. Muy amable, muy agradecido por la atención brindada. Un saludo cordial. Buenas tardes.